Mister, lo primero, ¿cómo está el equipo a falta del entreno de esta tarde y el de mañana? ¿Cómo están los chicos? ¿Algún problema o todo bien? Bueno, todos bien, la verdad, y con una buena nueva, que es que Joel ya está entrenando con el grupo, ya está empezando a hacer cosas con el grupo, y la verdad es que muy contentos en ese sentido. Ahora nos faltaría Hugo, que hizo unas pruebas hace un par de días, parece que va evolucionando y que poco a poco va cicatrizando esa lesión que tiene, pero todavía va a haber que esperar por él. Así que, está siendo una semana dentro de lo vivido el fin de semana pasado, que todavía nos anda rondando por ahí. Pues fue una semana buena porque ya te digo, recuperamos prácticamente a todo el mundo, y la llegada de Joel al grupo pues es un motivo de alegría. Te iba a decir, ¿no? Se le ha dado muchas vueltas a lo del penalti, cómo se pudo pitar eso, lo que supuso. También miráis las poquísimas, escasísimas opciones que todavía hay de llegar al segundo puesto, o simplemente os centráis en ir el domingo a Soria a ganar y se acabó. Nosotros seguimos en nuestra línea de ir semana a semana, y a partir de ahí pues seguir con la línea esa de ir creciendo como equipo semana a semana. Lo vivenciado el fin de semana pasado pues evidentemente nos fastidió, nos dejó una resaca ese partido, que duró más de lo que habitualmente duran en cuanto a la semana, pero una de las cosas que hemos hablado esta semana dentro del vestuario es, sobre todo para los que llegaron nuevos este año, ¿no? que hay unas vivencias en este club, en este equipo, desde hace unos años, que parece que está destinado a reinventarse año a año, pues con situaciones un tanto fatídicas, ¿no? Por decirlo así. Hace 3 años pues ese playoff contra Salmantino, hace 2 pues el gol en el 94 contra el Alavés B, que nos dejaba fuera, y este fin de semana pues ese penalti en el añadido también, que un poco pues nos borra o nos aparta un poquito, por lo menos virtualmente, esas opciones de seguir peleando por alcanzar la nueva categoría. Pero como siempre, todos los lunes sale el sol. En el momento en que empieza una nueva semana la afrontamos con nuevas ilusiones, y la verdad es que estamos viendo entrenar al equipo esta semana, y si cabe esta semana más. Pues la verdad es que el equipo está en buena sintonía, hay muy buen ambiente, y el nivel que están demostrando los jugadores en el entrenamiento de esta semana es que el domingo puede ser un buen día allá en Soria. Por todo lo que comentabas ahora, Diego, podríamos tirar del lema ese de lo que no te mata te hace más fuerte, de que esto puede un poquito hacer callo, pero para bien en el equipo, en el grupo. Sí, sin duda, es un poco lo que os decía. Este equipo está acostumbrado a resurgir, está acostumbrado a crecer en base a las adversidades que se van dando, y también haciendo un poco de repaso de estos años, ¿no? Pues el propio grupo, los propios jugadores lo sienten así y lo dicen, en el sentido de que que estas pequeñas piedras, o las poquitas piedras que nos hemos ido encontrando, sí que han sido grandes, han sido duras, pero que hay más en el cómputo general, hay más alegrías que tristezas, ¿no? El otro día es un palo para todos, pero hay que insistir y hay que hacer valer lo que el equipo hizo a lo largo de la temporada. No me cansaré de decirlo, ni yo ni nadie de los que estamos dentro. Estar peleando por lo que estamos peleando, cuando a principio de temporada nadie contaba con que estuviéramos ahora en esta segunda fase en el grupo en el que estamos, y a partir de ahí afrontamos esta segunda vuelta de esta segunda fase, empezando ahora con Numancia, intentando dar nuestra mejor versión, y como siempre ser un equipo competitivo, y lo tenemos claro. Vamos a intentar acabar lo más arriba posible, y si aún por encima este fin de semana
hacemos un buen partido en Soria y podemos ayudar a nuestros compañeros de grupo, pues mejor que mejor. Decías ahora, ¿no?, que queréis dar vuestra mejor versión. Yo creo que hará falta, ¿no?, dar la mejor versión para ir a los Pajaritos contra un Numancia, que aquí en la primera vuelta a mí fue de los equipos que más me gustó, por su solidez, por mostrarse compacto, y luego que también pues, fueron efectivos, ¿no? Pero fue un equipo que dejó aquí, bajo mi punto de vista, una gran imagen. Sí, sí, sin duda, pero bueno, también nosotros tenemos ese resquemor o esa espinita de que tampoco había sido nuestro mejor partido. Después vuelves a ver el partido, lo analizas y sí es cierto que el Numancia hizo muchas cosas bien, es un equipo muy sólido, es un equipo que en las distancias cortas pues ves que el San Benito ese de transatlántico dentro de la categoría o apodo dentro de la categoría de ser un transatlántico es realidad, es la verdad. Ves que es un equipo tanto a nivel colectivo como a nivel individual que tiene otro nivel, pero bueno, nosotros queremos ser ese equipo que demostramos ser a lo largo de la temporada en escenarios como Riazor, como Barreiro, como Pasarón, y con esa intención vamos, y queremos darle brindarle la victoria a nuestra afición y sobre todo pues a nosotros mismos, que creo que nos va tocando, nos va llegando ya una victoria después de mucho tiempo, pero para conseguirlo tenemos que estar en nuestra mejor versión y en eso estamos trabajando. Pues por mi parte nada más. Gracias, y Naso y compañía, que sigan. Yo te quería preguntar un poco al hilo de esto que comentaba ahora Toño, que también os lo decía Primo esta semana en sala de prensa. Yo ayer entrevistaba a Fusiño y también me decía que el Numancia era de los equipos que más te había gustado, de los que pasó por el Verboquete. Y no sé si eso puede ser, teniendo en cuenta que numéricamente, matemáticamente hay poco ya por lo que pelear, el objetivo de decir, pues si ante este equipo que fue de los mejores en casa conseguimos ganar y además romper nuestra racha sin vencer, si puede ser el aliciente para motivarse más aún. Sí, claro. Nosotros tenemos que buscar motivaciones en cualquier lado. Nosotros este año tenemos muchas motivaciones a las que agarrarnos para siempre sacar nuestra mejor versión, y en este caso, pues bueno, lo que hablábamos a lo largo de la semana es que una vez que ya hemos competido contra los 3 equipos del otro grupo, pues que sí es cierto que el Numancia nos dejó muy buenas sensaciones, pero aún así nos quedamos con la espinita de que nosotros pues no dimos nuestra mejor versión, ¿no? Y que seguramente si estamos a nuestro mejor nivel o muy cerca de nuestro mejor nivel, que podemos sacar algo positivo, ¿no? Y no solo contra el Numancia, sino contra Langreo y contra Marino. Entonces, bueno, en esta segunda vuelta, como decía, nuestro objetivo es siempre mejorar lo que hemos hecho en la primera vuelta, en este caso a 3 partidos, y todo empieza por este fin de semana yendo a Soria. Campo de primerísimo nivel, equipo de primerísimo nivel, y bueno, sabemos que ellos, después de la derrota del otro día contra el Depor, pues que al igual que el primer partido de esta primera fase era importantísimo para ellos para que no se le distancien, pero también, como decía antes, pues bueno, nosotros tenemos que ser profesionales hasta el final, lo vamos a ser, en ningún momento vamos a bajar los brazos, y si aún por encima un buen partido nuestro pues ayuda a nuestros compañeros de grupo, pues mejor que mejor. Claro, porque siempre se habla mucho, ¿no?, de nosotros nos jugamos más que ellos, tiene que notarse en el campo, porque el Numancia está ahí aspirando a las 2 primeras plazas, pero por la parte del compost tú dices que eso no tiene por qué notarse tanto, ¿no?, que vosotros vais a ir como si os jugaseis también la vida. Sí, hombre, es que nosotros es que estamos obligados a competir hasta el último día, no obligados en términos de clasificación, no obligados en términos de objetivos, porque nuestro objetivo está más que cumplido, pero sí obligados por ser fieles a nuestros valores, por ser fieles a nuestra identidad, a nuestra idea, y lo que ha caracterizado este equipo a lo largo de la temporada es que siempre ha querido dar su mejor versión y siempre ha querido pues demostrar que hay nivel más que suficiente para estar en esta categoría, y este partido no va a ser menos. Con esa intención vamos.
Quería preguntarte también, porque la semana pasada había ya una reunión para lo de la primera de la federación y ya sé un poco cómo es la segunda, ¿no? Con 90 equipos, 10 ascensos, ya ascienden los primeros, pero yo, bueno, ya es una cosita más habitual a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Pensando en lo que va a ser la próxima temporada. Sí, bueno, el formato, pues como veníamos diciendo semanas anteriores, sin saber realmente cómo iba a ser, ¿no? Un poco, pues, teniendo, bueno, un sistema competicional piramidal, como anteriormente, con un escalón más, en el que, pues ahora la segunda Real Federación, pues va a ser el antiguo nivel de segunda B. Es que lo es así, el nivel de los equipos, este año partimos 102, solo van a ascender pues 36 más los 4 que bajan de segunda, habrá 40 equipos allí y a partir de ahí el resto, que no sean esos 102, nos vamos a quedar en la segunda B. Hay gente que le quiere quitar nivel, que lo quiere menospreciar, que quiere decir que si te quedas en la segunda ref, que es un descenso, lo cual yo no le encuentro lógica por ningún lado, a mí que me expliquen. Si yo el año pasado estaba en una categoría, subo a otra y me mantengo en esa, para mí eso es una permanencia, no es un descenso. Yo no tengo culpa si hay un edificio en el que hay cuatro plantas, yo estoy en la segunda y de repente me meten una quinta planta, pues no es culpa mía, yo sigo estando en la segunda planta. A partir de ahí, cada uno que lo vea como quiera. El formato este que quieren hacer, decía, piramidal, pues va a hacer que sean grupos pues de 18, de 20, bueno, no sé exactamente cómo va a ser, y a partir de ahí pues entrarán, entiendo que será por proximidad, es decir, estaremos los gallegos, los asturianos, etcétera, etcétera, y yo veo que el nivel va a seguir siendo alto. Con el paso del tiempo, lo que busca la federación, desde lo que puedo apreciar yo personalmente desde la distancia, es ir subiendo el nivel de las categorías, en este caso de la primera, ¿no? Porque dicen que en 2-3 años pues que van también a exigir ciertos requisitos para estar en esa categoría, lo cual, bueno, pues me parece adecuado por el nivel de la misma, pero bueno, en cuanto a la categoría en la que seguramente estemos nosotros, que es la segunda Real Federación, porque, bueno, evidentemente quedan puntos todavía por jugar y demás, pero teniendo en cuenta que es la categoría ya en la que sí o sí vamos a estar, pues yo la veo como la segunda B antigua y el formato que da la federación así lo hace ver. Sí, con ese debate que decías que sí que es un momento cuando se habló de si permanencia o es un ascenso. Recuerdo una entrevista que le hacíamos a David Movilla, el técnico del Zamora, y decía, es que si no es una permanencia descendería el 60% de los equipos. Eso es, y además es que es un descenso que es que no lo consigue, o sea, no es que lo pierdas en el campo, es que lo pierdes en los despachos porque hay una nueva categoría, o sea, bueno, no voy a entrar a debatir en eso, son puntos de vista. No tengo ninguna curiosidad. ¿no? Sí, nada, desde luego. 60% que desciende, tal claro, cual. No lo había pensado así, pero es tal así, cual. Tal cual. Y ya la última por mi parte, te quería preguntar ya un poco, porque decimos, bueno, ya matemáticamente no se pueden las dos primeras, pero valorar una vez más lo hecho, porque claro, mira lo que están sufriendo, ¿no? Colucho, de Pontevedra, sobre todo, Pontevedra, ahí que aún nos queda por pelear y mucho. Sí, nada, si es que yo no me voy a cansar de decirlo, y bueno, y un poco por lo que se puede leer, redes sociales, aficionados, vosotros mismos, pues le estáis dando el valor que desde dentro creemos que tiene, ¿no? Y así debe ser. A nosotros nos queda un poco de pena en las últimas semanas, en esta segunda fase. Es cierto que todos tenemos unas expectativas altísimas, una ilusión enorme y demás, pero parece que el vernos ahora en esta segunda fase, lejos de equipos como Deportivo, como Racing de Ferrol, como Numancia y demás, pues parece que la temporada del Compostela pues que es menor y bueno, precisamente uno de esos motivos o de esas ilusiones que tenemos de ir a los Pajaritos y hacer un buen partido, de que después venga el Marino e intentar ganarles aquí, es precisamente para eso, ¿no? Para que la gente pues no olvide de lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo, que no olvide, y yo lo quiero destacar por encima de todo porque
es que creo que es la definición del club, de arriba a abajo, en el sentido de la filosofía, de la manera de hacer las cosas, del proyecto, bueno, y eso el club lo lleva a rajatabla en cuanto a la filosofía de fichajes, en cuanto al perfil de jugador, en cuanto al perfil de entrenador, en cuanto a la estructura de club a día de hoy, y eso yo creo que después el equipo, aún por encima, lo transmite con creces en el campo, ¿no? Sabemos lo que somos, sabemos de dónde venimos, sabemos cuál es nuestra idea, pero cuando el árbitro pita el domingo no hay rival pequeño ni grande, no hay, bueno, por poner nombres, no hay equipos que hayan descendido de segunda y nosotros haber subido de tercera, no hay nada de eso. Nosotros vamos a competir y competimos siempre contra todos y aún por encima pues con una idea, con una filosofía que, bueno, ya lo hemos hablado varias veces, pero que por lo menos hemos dado que hablar o estamos dando que hablar, que hemos, bueno, levantado expectativas grandes con lo que podíamos hacer y con lo que estamos haciendo, no hay más. Entonces, bueno, una vez más, sacarse el sombrero con todos, con el club, con la junta directiva, con los propios jugadores y con los aficionados que sabemos y nos consta de primera mano que están encantados con lo que el equipo hace. Vale, pues gracias, Oliva. Gracias. Yago, yo simplemente una pregunta al hilo de repasar la imagen que ha dado el equipo en campos como Riazor, como Barreiro, como Pasarón, escenarios de altura. Vais a Los Pajaritos, otro escenario histórico. No sé si el equipo cuando juega en este tipo de campos de alguna forma pues se crece también, porque la motivación entiendo que es mayor. Bueno, sí, indirectamente pues no es lo mismo ir a jugar a un campo sintético sin menospreciar un campo sintético que ir a un estadio y un terreno de juego que hace nada lo estabas viendo en la tele, ¿no? Y ahora te toca a ti ir a jugar allí y jugar o competir contra jugadores que pues hace un año los estabas viendo por la tele y ahora te estás enfrentando a ellos y eres tú del mismo nivel que ellos, ¿no? O ellos del mismo nivel que tú. Entonces, siempre motiva y es un aliciente para que el jugador y para que el equipo pues siempre esté, pues como decimos nosotros desde dentro, pues pisando el acelerador. A partir de ahí somos conscientes del rival que tenemos delante, somos conscientes del escenario al que vamos, pero también somos conscientes de que hemos hecho muy buenos partidos a lo largo de la temporada en este tipo de campos y vamos con toda la ilusión del mundo de dar nuestra mejor versión, y insisto, y de mostrarnos una vez más que nuestro nivel es el de la categoría y que la manera que tenemos de hacer las cosas que es la adecuada para conseguir los puntos. Nos estaremos jugando más o menos a nivel numérico, a nivel cuantitativo, a nivel de clasificación, pero sí que nos estamos jugando mucho a nivel de reconocimiento personal. Ahora mismo ya estamos entrenando para ser una mejor versión nuestra, ya estamos compitiendo para ser una mejor versión nuestra, para mejorarnos a nosotros mismos. O sea, ya no estamos compitiendo contra Numancia, contra Marino, contra Langreo, que también, sino que estamos compitiendo contra nosotros mismos para demostrarnos que realmente pues seguimos apretando, que seguimos manteniendo el nivel y que en ningún momento pues vamos a bajar los brazos.